Crianza y sus efectos en el desarrollo. Módulo 6. La influencia cultural y contextual en los estilos de crianza. Bienvenidos. Los estilos de crianza no son universales, son profundamente moldeados por el contexto cultural y socioeconómico. Reconocer estas influencias permite a los padres y cuidadores adoptar estrategias más conscientes, empáticas y adaptadas a sus entornos específicos, promoviendo el bienestar de los niños en una sociedad diversa y cambiante. Las diferencias culturales en la crianza reflejan cómo las prioridades, valores y normas sociales varían en cada sociedad. Estas diferencias se manifiestan en aspectos como los métodos disciplinarios, las expectativas hacia los niños, el papel de la familia extensa y la importancia de la autonomía. A continuación descubriremos algunas diferencias destacadas. Existe, por ejemplo, algunas sociedades donde se da más importancia a un enfoque colectivo versus un enfoque más individualista. Existen culturas colectivistas, por ejemplo, Japón, México, India, entre otras. Estas culturas priorizan la armonía grupal, el respeto a la autoridad y la interdependencia familiar. Los niños son enseñados, por lo tanto, a obedecer a sus mayores y a considerar las necesidades del grupo antes que las propias. La familia extensa tiene un rol central en la crianza y toma de decisiones. Por otro lado, las culturas individualistas, por ejemplo, Estados Unidos y Suecia, entre otros, enfatizan la autonomía, la autoexpresión y la independencia de los niños. Los padres suelen fomentar que los niños tomen decisiones por sí mismos desde una edad temprana. Se da una mayor prioridad a los logros personales y a la autorrealización. Métodos disciplinarios. En las culturas asiáticas, por ejemplo, la disciplina puede basarse en la vergüenza como mecanismo para corregir conductas. Se utilizan narrativas sobre las expectativas familiares para motivar el comportamiento. Por otro lado, las culturas occidentales prefieren métodos como el diálogo, la negociación y las consecuencias naturales de las acciones. Existe una tendencia hacia la crianza democrática, donde la opinión del niño se considera importante. También existen diferencias acerca del papel de la familia extensa. En países como México, India o Filipinas, los abuelos, tíos y otros familiares tienen un rol significativo en la crianza, actuando como figuras de apoyo constante. En contraste, en países nórdicos o Estados Unidos, por ejemplo, la crianza tiende a ser una responsabilidad principalmente de los padres, con menor influencia externa. Es decir, existen sociedades dentro de las cuales la responsabilidad y el cuidado de los niños es parte de una comunidad a veces muy extensa, a veces toda la comunidad de la aldea, digamos, cuida a los niños. Y en el otro extremo están las sociedades que el niño es responsabilidad a veces de una o solamente dos personas. También son diferencias las expectativas hacia los niños. En las culturas agrícolas o rurales, por ejemplo, algunas comunidades africanas o las indígenas, se espera que los niños contribuyan a las labores del hogar y aprendan habilidades prácticas desde que son muy pequeños. Los niños asumen responsabilidades desde temprana edad para el sustento familiar. Por el contrario, en las culturas urbanas e industrializadas, los niños tienen más tiempo dedicado al juego, la educación formal y actividades recreativas. Hay un enfoque en el desarrollo intelectual y creativo más que en habilidades de subsistencia.
Aquí podemos imaginar los evidentes y claros choques que se pueden dar intergeneracionalmente cuando quizás la abuela o el abuelo crecieron en entornos rurales, dentro de los cuales se esperaba que los niños desde pequeños aprendieran habilidades de trabajar en el campo o responsabilidades dentro del hogar, es decir, que trabajaran desde muy pequeños y chocan con las prácticas de ciudad, dentro de las cuales los niños se espera que cumplan con sus actividades principalmente de la escuela, pero en la casa pueden jugar, usan videojuegos, se dedican a pintar u otras actividades recreativas y pueden ser fácilmente vistos como unos flojos que no saben hacer nada, no saben ni ordeñar vacas. También existen diferencias en la percepción de la autonomía. En culturas occidentales se promueve que los niños exploren su entorno y tomen decisiones independientes desde temprana edad. Por el contrario, en culturas asiáticas o africanas, la independencia se introduce más tarde, enfatizando primero la obediencia y el respeto a los mayores. Religión y crianza. Las prácticas religiosas influyen en valores como la obediencia, la disciplina y la transmisión de tradiciones. Por ejemplo, en comunidades musulmanas la crianza está profundamente conectada con la enseñanza de los preceptos islámicos. En sociedades secularizadas, la crianza tiende a basarse más en principios laicos, es decir, dependiendo cuál es el eje fundamental de la sociedad. Si el eje fundamental de la sociedad es la creencia en Dios, en una religión, en la deidad, pues la crianza de los hijos necesita estar muy centrada en los preceptos religiosos, en los mandamientos, en qué es lo que nos dicen las escrituras acerca de cómo hay que vivir la vida, en las cosas correctas de la existencia, etcétera. Mientras que en las culturas laicas se nos va a enseñar a cómo vivir en la sociedad, temas del gobierno, de cómo ser buenos ciudadanos, etcétera. En resumen, que podemos considerar que la crianza es un espejo de las necesidades del contexto en el que se desarrolla, ya que está moldeada por las exigencias económicas, sociales y culturales de ese entorno. Por ejemplo, en comunidades rurales o agrícolas, donde el sustento depende del trabajo colectivo, los niños suelen ser educados para colaborar desde pequeños, asumiendo tareas prácticas y responsabilidades familiares. En contraste, en entornos urbanos e industrializados, la crianza tiende a enfocarse en el desarrollo académico y en las habilidades sociales, reflejando la importancia de la educación formal para prosperar en un mercado laboral competitivo, ¿no? Puedo decir que los niños en la ciudad, pues va a ser mucho más importante enseñarles a que se expresen, a que hagan amigos, a que sepan hablar en público y este tipo de habilidades que posteriormente les podrían servir para desarrollarse académica y sobre todo profesionalmente cuando crezcan y quizás esas habilidades podrían no ser tan importantes para un campesino. Asimismo, las normas culturales y las estructuras familiares influyen en el grado de independencia, disciplina y valores inculcados, ajustándose a lo que una sociedad considera necesario para el éxito y la integración social. Eso demuestra cómo la crianza responde a las demandas concretas del entorno para preparar a los niños según las expectativas del contexto donde crecerán. En conclusión, la crianza es un reflejo de las creencias y prácticas culturales de cada sociedad. Comprender estas diferencias permite valorar la diversidad de enfoques y adaptar estrategias que respeten tanto la identidad cultural como las necesidades individuales de los niños. Podríamos entender, por lo tanto, que cada práctica de crianza tiene su origen en una necesidad cultural real
que existió en determinado momento. Muchas veces esas situaciones ya han cambiado material e históricamente, ya no existen, pero tuvieron su razón de ser. Y solamente en las familias más rígidas, con reglas menos flexibles, se intentan mantener en ciertas ocasiones prácticas que a lo mejor en la actualidad ya no tienen sentido o que ya no cumplirían una función tan útil o tan adaptativa como otras funciones. Entonces, la crianza, a final de cuentas, trata de preparar a los niños para el mundo en el que viven o más o menos con el que nos imaginamos que les va a tocar cuando crezcan, que siempre va a ser, a final de cuentas, una especie de predicción, dado que no podemos sino calcular ese futuro que les va a tocar vivir y esperar lo mejor para ellos. Muchísimas gracias. Gracias.